Pues hoy arrancamos con esta tercera actividad en la cual vamos a tener la conferencia magistral titulada Los megaproyectos y su impacto en la vida económica, social y cultural, así como en la tierra y territorio de los pueblos y comunidades indígenas. Pero antes de dar inicio, voy a presentar a la personalidad que nos acompaña esta mañana, quien va a impartir esta conferencia magistral. Él es Humberto Cantú Rivera, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene estudios de posgrado por parte de la University Panteón Nazas Paris II, es consultor y asesor en diferentes organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, ha participado en diversos proyectos sobre responsabilidad empresarial y derechos humanos, asimismo, asesor de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De igual forma, cuenta con diversos artículos y publicaciones en temas sobre empresas y derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos. Sea bienvenido, doctor, y le cedo en este momento los micrófonos. Damos un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para estar aquí. Evidentemente quisiera comenzar expresando mi agradecimiento nuevamente a la Coordinación para la Atención a los Derechos Humanos de Oaxaca, la segunda vez que me toca acompañar a esa institución en eventos relacionados a temas de pueblos indígenas. Y bueno, ya escucharon ustedes el título. Debo confesar que cuando vi el título que me propusieron me preocupé porque son muchos temas en 50 minutos, así que una visión tal vez un poco más corta es este título que acabo de proponer aquí: los megaproyectos frente a los derechos de los pueblos indígenas, desde la perspectiva evidentemente de todo este tema de los proyectos de desarrollo. El día de hoy tengo preparada una presentación que está basada en estos tres grandes puntos, esos tres grandes rubros. Número uno, el marco jurídico internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Vamos a dar una presentación más o menos general sobre lo que se ha desarrollado a nivel internacional en este tema. Luego pasaremos a ver un poco sobre los megaproyectos y su impacto en los derechos de los pueblos indígenas. Y finalizaremos con una breve visión hacia la interpretación judicial, tanto nacional como regional, en este tipo de contextos. Pero antes de comenzar a ver cada uno de esos puntos, y bueno, ya vimos me imagino que ya escucharon el video que estaba reproduciéndose hace unos minutos, una introducción breve sobre el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos. El video resume de forma muy efectiva, me parece, todo lo que estoy a punto de presentar aquí, pero hay que dar una breve introducción sobre esto y cómo empieza este marco jurídico, cómo se consagra y luego cómo impone obligaciones, evidentemente también, a los estados y a otros actores que están inmersos en la jurisdicción interna de los estados. Primero que nada, ya sabemos que el marco jurídico internacional de derechos humanos empieza en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que este año cumple 70 años, pero no es ahí en realidad el punto de partida. El punto de partida es 1946, cuando se empieza a trabajar en la idea de crear una declaración, un instrumento de esa naturaleza. Después de ello, una serie de instrumentos jurídicos vinculantes, es decir, tratados o convenciones, y una idea que estaba también rondando ahí, que era el tema de la implementación. ¿Cómo hacer efectiva la letra de estos instrumentos jurídicos internacionales en el derecho interno de los países y también en el marco jurídico internacional? Surgen entonces dos proyectos distintos después de la Declaración Universal: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aborda todas las cuestiones de libertades, es decir, todos aquellos aspectos en donde se entiende que el Estado debe generar una práctica de abstención. Es decir, por ejemplo, en el caso del derecho a la integridad personal, evitar situaciones de tortura o de maltrato o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el caso de la libertad de expresión, por ejemplo, debe abstenerse de censurar los diferentes tipos de expresión, entre otras cuestiones. Básicamente implica un deber de abstención de parte del Estado, o así se ha interpretado usualmente. Un segundo tema, que son los derechos económicos, sociales, culturales, donde vemos, por el contrario, una acción mucho más definida o dirigida de parte del Estado. Tenemos cuestiones como el derecho al medio ambiente sano, tenemos cuestiones como el derecho al agua, el derecho a la educación, al trabajo, a ciertas condiciones de trabajo, por ejemplo, entre otras cuestiones. Entonces, se va configurando este régimen internacional que empieza a establecer ciertas obligaciones para los estados.
Todo esto es relevante porque a final de cuentas, cuando lo traemos al tema de los megaproyectos y los pueblos indígenas, bueno, son cuestiones que son directamente aplicables y que provienen, de hecho, de este marco jurídico internacional. Se subraya, sin embargo, a partir de 1993, una característica importante de todos los derechos. Número uno, son interrelacionados, todos están relacionados entre sí, son indivisibles, no se pueden separar unos frente a otros. Aunque vemos aquí dos categorías distintas, en realidad la idea es que todos esos derechos siguen siendo un cúmulo de derechos, que no se diferencian más que en la forma en que el Estado lo va a implementar, pero que no tienen un distinto nivel de jerarquía, para decirlo de alguna forma. Y la interdependencia, también dependen los unos de los otros, es decir, si se afecta, por ejemplo, el medio ambiente sano, o el medio ambiente nada más, puede generar afectaciones en distintos otros derechos. Y es un tema que se ha desarrollado mucho en la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual llegaré en unos momentos más. Pero surge esta idea de la interrelación, indivisibilidad, e interdependencia de todos los derechos en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, y a partir de ese momento se da un realce a esa idea de que todos los derechos deben ser exigibles y deben ser garantizados por los estados para las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Vemos aquí entonces otra cuestión, que es qué obligaciones existen y qué derechos existen también. Como sujeto obligado principal tenemos el caso de los estados principalmente, y aquí vemos dos formas en que el Estado puede ser responsable. Número uno, por acción, es decir, cuando sus acciones directamente, o las acciones de sus agentes generan afectaciones en los derechos de las personas. O bien por omisión, es decir, en aquellos casos en que el Estado no ejerce su función de regulación y por consecuencia se da una violación a derechos humanos. Tal vez no cometida por el Estado, pero si tiene esa obligación de supervisión, bueno, entonces la falta de cumplimiento de esa obligación puede acarrear su responsabilidad. Eso se ha visto muy claramente en el derecho internacional, también el derecho nacional va avanzando y justamente veremos un poco sobre esto hacia el final de la presentación. Vemos como sujeto obligado entonces al Estado, también como titulares de los derechos a personas y grupos. Esa es la configuración inicial del marco internacional de derechos humanos y esa es la base de partida que se ha desarrollado tanto en el nivel internacional como a nivel regional en el contexto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y justamente para dar un pequeño vistazo a este punto, es necesario hacer referencia al ámbito de aplicación de esas obligaciones. Cualquier tratado, y ya lo escuchamos ahorita en el video, que me parece una muy buena forma de introducir el tema a este marco, cualquier obligación internacional tiene que ser implementada en la esfera jurídica nacional. Eso implica que todas las autoridades, independientemente de su jerarquía o de su competencia, por ejemplo, tienen una obligación, como ya lo establece el artículo 1 de la Constitución, de cumplir con todos esos estándares internacionales, esas obligaciones. Se ha desarrollado entonces la idea o la noción de que es el Estado, a final de cuentas, el que tiene que tomar todos los pasos necesarios en su marco jurídico interno para crear las condiciones adecuadas para proteger los derechos humanos. Y bueno, me imagino que no hay limitaciones para hacerlo un poco más interactivo. Carlos, ¿no? Bueno, muy bien. Si no es una limitación, quisiera preguntarles, ¿cómo se les ocurre, por ejemplo, que puede darse una situación de este tipo, que el Estado tenga que cubrir o tenga que adaptar su marco jurídico interno para permitir el avance o la realización de ciertos derechos? ¿Sí? Para abordar ese tema, ese punto, lo idóneo sería que el gobierno tuviera gente exprofeso que llegara prácticamente a mimetizarse con las comunidades, porque si no, no tiene el sentir ni la facultad para hacerlo, debido a que debemos sentir y vivir para poder plasmar, y decían sociológicamente la construcción es de abajo, y a nosotros nos las ponen desde la cúpula. Claro, ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar en cuenta en realidad qué se necesita desde el punto de vista de los pueblos indígenas en este caso. Hay otros aspectos que salen de esta esfera, pero bueno, el enfoque de esta conversación al día de hoy es justamente este punto, ¿no? Los derechos de los pueblos indígenas, y efectivamente es una forma en que se da. Otras formas en que se da esta aplicación es, por ejemplo, a través de la adaptación no solo del marco constitucional, sino del marco legislativo, del marco reglamentario a nivel municipal, por ejemplo, y del marco legislativo a nivel estatal. O sea, tiene el Estado en su conjunto una obligación de
transformar sus mecanismos jurídicos, sus instrumentos jurídicos, para hacerlos realmente efectivos. Y el criterio de efectividad en materia de derechos humanos es el criterio rector, es el criterio que define si el Estado cumple o no, si con sus obligaciones, si respeta con sus acciones esas obligaciones, o bien si evita caer en casos de omisión como resultado, bueno, evidentemente de una adecuada implementación de sus obligaciones. A nivel nacional se da todo este contexto, todo este desarrollo, y ahí es donde se espera que se dé la puesta en práctica, la implementación de las obligaciones del Estado. Pero se han desarrollado otros dos contextos que también seguramente ya están muy familiarizados con ellos. El contexto regional, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, este mecanismo que incluye a la Comisión Interamericana en Washington y a la Corte Interamericana en San José, en Costa Rica, y que tienen como misión, bueno, ser un mecanismo de control de las actividades del Estado frente principalmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en segundo término, frente a otros tratados internacionales de la región, principalmente, pero cada vez más también de otros ámbitos internacionales. Y finalmente el marco universal o el sistema universal, que es el sistema de Naciones Unidas, que tiene un conjunto importante de instituciones, tanto procedimientos especiales, ya explicaré en unos momentos más qué es esto, como órganos de tratado, es decir, grupos de expertos que se dedican a analizar y a desarrollar el entendimiento de las obligaciones que surgen de los dos tratados que les mencionaba hace unos minutos, esos que están aquí. Ahora, si este es el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos principal, digamos, que existe, hay que dar una breve vista al marco jurídico internacional de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, como ya se sabe y se conoce muy bien, son titulares de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es decir, tienen una garantía, deben tener una garantía del ejercicio de todos esos derechos, partiendo de otros dos supuestos: la no discriminación o la igualdad, básicamente, y la participación en la toma de decisiones relativas a su desarrollo o a su progreso, o cualquier situación que pueda afectar su desarrollo, su progreso como organismo o como pueblo indígena directamente. Además de esto, que es una aplicación, digamos, general de lo que ya mencionábamos ahorita, que son los tratados internacionales en la materia, se ha dado algún desarrollo específico de ciertos derechos en vista de su carácter como un grupo con características particulares, con características tal vez que requieren otro tipo de enfoque de parte del Estado, lo que justamente comentaba nuestro compañero hace unos minutos, del Estado y su deber de identificarse y trabajar desde la perspectiva del pueblo indígena, no necesariamente desde la perspectiva simplemente del Estado. El primero de ellos, de 1989, es el Convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales. Aquí vemos varias características, es un tratado bastante amplio que contempla diferentes derechos, pero los que más resaltan, sobre todo en este contexto de megaproyectos, son los siguientes: el tema de la propiedad, que se reconoce que puede tener una forma distinta a la propiedad privada, es decir, se reconoce desde ese tratado de la OIT la propiedad comunal. El tema de la consulta previa, libre e informada, un tema que del que se ha escrito mucho, del que no hay mucha claridad tampoco sobre cuáles son los límites o cuál es el alcance que tiene este derecho, que vamos a hablar en unos momentos más. Particularmente cuando haya medidas legislativas o administrativas que puedan afectar los derechos de estos pueblos. Vemos el tema de la evaluación de impacto ambiental prevista en este documento, en este tratado, el reparto de beneficios que deben tener los pueblos indígenas cuando hay alguna situación o algún proyecto de desarrollo, y además el tema de la reubicación. Todos esos elementos son elementos previstos en esta convención que son obligatorios por consecuencia para el Estado mexicano por haberlo ratificado y para la gran mayoría de los estados de América Latina, y entonces, bueno, generan una nueva etapa, digamos, o una nueva dimensión, de cierta forma, de los derechos humanos aplicados en el contexto de los pueblos indígenas directamente. Esto se ha venido a complementar con diferentes elementos. Tenemos desde 2007, después de más de 20 años de trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que aborda básicamente los mismos conceptos que en el marco de la Organización Internacional del Trabajo.
y que permite también crear un estándar universal, una norma universal de carácter no vinculante, pero de carácter declarativo, que también genera, bueno, cierta expectativa sobre el comportamiento de los estados. Y tenemos desde hace un par de años ya la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, otro texto que duró en discusión varias décadas y que finalmente se logró consagrar apenas hace un par de años. No voy a entrar a detalle en estos dos porque básicamente replican en la mayor parte de los temas los mismos contenidos que vienen en la declaración, perdón, la convenio 169 de la OIT, pero es importante señalar que, bueno, complementan este marco jurídico internacional vinculante, que es este que viene aquí. Esta sí es una obligación para los estados, estos otros dos, pues no particularmente, pero ayudan a complementar, ayudan a entender mejor cómo se van a aplicar esos estándares. Además de esto, ha habido un desarrollo bastante importante por parte de uno de los mecanismos de procedimientos especiales de Naciones Unidas. Los procedimientos especiales son un conjunto de expertos independientes, no afiliados a los estados o no afiliados, por ejemplo, a las Naciones Unidas, son expertos independientes que trabajan bajo ese mandato para analizar algunos derechos en particular. En este caso, la Relatoría de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, una que existe, si no me equivoco, desde principios de los años 2000, con el primer relator que fue justamente un mexicano, Rodolfo Stavenhagen, empiezan a trabajar también este tema. Y aquí me voy a detener un poco más porque hay algunas preguntas importantes, algunas reflexiones que se tienen que hacer sobre cómo se ha ligado, cómo se ha interpretado este trabajo en particular, esto que se ha desarrollado aquí, con el resto del marco jurídico existente. Primero que nada, una gran pregunta, y sigue siendo una pregunta que está en debate, es, ¿se habla de consulta o se habla de consentimiento? Y quisiera preguntar la opinión de ustedes, ¿es consulta, es consentimiento? Depende mucho de a quién se le pregunte, ¿no? Si gusta, ¿sí? Aquí y también intervengo, disculpen, pienso y siento que en la actualidad y con este famoso nuevo gobierno no nos están aplicando ni la una ni la otra, porque ayer lo decía justamente en la conferencia del día de ayer, a nosotros nos invitan a consulta, pero ya nos entregan el folletito y nos explican vastamente durante 1 o 2 horas todo, pero ya está escrito, entonces ¿qué nos están consultando? ¿No? Nos están violando, los derechos a opinar, el derecho a opinar, el derecho a consensar y prácticamente pues no lo nulifican, ¿no? Eso de consulta o consentimiento prácticamente nulo. ¿Alguien más? ¿Consulta o consentimiento? Bueno, si nadie más quiere intervenir. Bueno. No sé, ¿hay otro micrófono? Creo que sí, ¿no? Gracias, Kama. Bueno, la diferencia entre consulta y consentimiento es que en la consulta se puede decir con oportunidad, pues un no. En cambio, el obtener el consentimiento a base de un consenso es, te voy a convencer y vas a terminar consintiendo. Entonces, yo creo que la redacción como está el convenio 169 es a lo que lleva, casi es la obtención de un consentimiento previa consulta, pero debe de decirse que es una consulta previa con el derecho a decir no. Muy bien, José, gracias. Bien, aquí entramos ya a ver otro par de elementos, ¿no? Consulta o consentimiento es un tema muy importante. La redacción de los tratados en particular aborda, en particular el 169 de la OIT, aborda la idea de la consulta previa y pide el consentimiento o requiere al Estado que obtenga el consentimiento solamente en 4 escenarios. Cuando se va a reubicar a los pueblos indígenas, cuando haya materiales tóxicos que puedan ser almacenados o que puedan afectar la zona, los territorios de los pueblos indígenas, cuando haya una explotación de recursos naturales y cuando haya medidas legislativas o administrativas que les afecten. En todos esos debe exigirse el consentimiento. Pero ahora, aquí hay otro punto importante que hay que ver.
¿Implica esto un derecho de veto que tienen los pueblos indígenas? ¿O implica simplemente una consulta con el objetivo de obtener el consentimiento, pero no necesariamente de lograrlo? O sea, el objetivo de entrada o de inicio de parte del Estado debe ser llegar a ese consentimiento, pero puede ser exigible como tal. ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, yo creo que el consentimiento no debiera de ser exigible, ¿no? Porque es como una voluntad que tiene cada habitante, se podría decir en este caso, ¿no? No puede ser impuesto, ¿no? Tiene que nacer de la persona, pero pues en estos casos nada más se te está diciendo es o es, ¿no? Bien. Sí, es un tema bastante complejo en realidad, hablar de consulta o consentimiento y si hay un derecho de veto o simplemente una consulta para buscar obtener el consentimiento. No hay un consenso generalizado en el tema, evidentemente depende de quién lo esté planteando, ¿no? Si es una comunidad afectada, evidentemente se espera que la lógica sea que va a pedir o requerir el consentimiento para poder generar cualquier tipo de trabajo. Pero si es, por ejemplo, algún otro tipo de interés económico, político, de desarrollo tal vez, pues la postura inicial va a ser tal vez distinta. La realidad es que los diferentes instrumentos internacionales que abordan este tema lo abordan de forma distinta. El artículo 32, si no me equivoco, del convenio 169 de la OIT, ¿el 32? Sí, me parece que sí. Aborda de forma muy clara este punto y dice que tiene que hacerse la consulta con miras a obtener el consentimiento, pero no requiere como tal a los estados la obtención del consentimiento para llevar a cabo cualquier tipo de desarrollo. Los relatores especiales de la ONU han contribuido de hecho bastante a generar esta confusión sobre qué se requiere del Estado y qué no. Hay algunos que han ido por una postura mucho más dura de decir los estados no pueden hacer ningún tipo de proyecto sin el consentimiento de los pueblos. Hay otros que han partido de esa base y eventualmente han terminado diciendo más bien, como fue el caso del último relator James Anaya, que debe buscarse el consentimiento, pero que el Estado no puede ser obligado a frenar todos sus proyectos de desarrollo por las afectaciones que puedan causarse a los pueblos indígenas. Pero dice, si no se da esa situación, si no se da un contexto en el que el Estado obtenga el consentimiento y decide cómo quiera continuar con el proyecto, entonces tiene que tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier impacto negativo en los derechos de las personas. Es decir, puede continuar, pero tiene que garantizar todos los derechos y también tiene que garantizar varios elementos más que ha desarrollado la Corriente Americana, beneficios compartidos, el tema de la reubicación a tierras de igual o mayor valor, entre otras cuestiones. Entonces, vemos aquí una discusión bastante compleja, bastante difícil de aterrizar porque efectivamente, bueno, es una situación en la mayor parte de los países que tienen población indígena que están en territorios de alto valor en materia de recursos naturales. Y si esa es la situación, bueno, difícilmente los estados van a poder continuar con proyectos de desarrollo si hay una oposición absoluta de parte de los pueblos. Dependerá necesariamente de caso por caso, no se puede plantear una respuesta definitiva, pero son algunas líneas que están trazadas y que incluso, y bueno, creo que es el valor agregado que incluyó el relator especial en su informe 2013, si no me equivoco, sobre industrias extractivas y derechos humanos, de decir, no se le puede exigir al Estado absolutamente el consentimiento, debe ser la intención del Estado obtener el consentimiento desde el inicio de cualquier iniciativa de proyecto, pero si no se logra, bueno, tiene una obligación aún más amplia, aún más fuerte, de garantizar los derechos de los pueblos indígenas que estén o que puedan ser afectados. Ahora, el tema de los megaproyectos es un tema bastante interesante y hay que ver un poco también a qué se refiere el término de megaproyectos. Usualmente pensamos, cuando hablamos de megaproyectos, en proyectos de inversión, ¿no? Perdón, de inversión de industria extractiva. Las extractivas usualmente tienen afectaciones importantes en los derechos de las personas, en el territorio, en diferentes áreas. Así que eso
puede evidentemente generar una obligación, pues una carga de obligación bastante fuerte para el Estado. Pero hay otro tipo de proyectos que no necesariamente están ligados a ese tipo de industrias y que también pueden generar ese tipo de afectaciones. Vemos el caso del turismo, vemos el caso, por ejemplo, ahora en 8 años más del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de fútbol, que es un tipo de megaproyecto que va a generar afectaciones importantes y que tiene que trabajarse con anticipación para tratar de evitar que haya cierto tipo de afectaciones a los derechos de las personas, de diferentes tipos, no nada más civiles y políticos o derechos económicos, sociales, culturales, también en particular sobre cierto tipo de grupos en situación de vulnerabilidad, mayor o menor vulnerabilidad. Pero los megaproyectos se pueden definir como desarrollos a gran escala que involucran planeación y ejecución a mediano plazo, es decir, no es algo que sea instantáneo, es algo que se va a desarrollar a través del tiempo y que involucra una cantidad importante de recursos económicos y humanos. Este punto en particular se ha visto en muchas áreas del continente americano, cómo se ha ido transformando, de hecho, y una parte importante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana está orientada a este tipo de temas, cómo se ha ido transformando el continente en una base, digamos, para obtener recursos naturales. Esa es una realidad innegable que se ha visto desde México, bueno, desde Canadá, incluso hasta Argentina, y en donde muchos de esos derechos son afectados. Pero ¿cuál es la primera afectación? Usualmente lo primero que se da es a los derechos económicos, sociales y culturales. Vemos el caso del medio ambiente sano, no en todos los marcos jurídicos está reconocido, pero vemos el caso del Protocolo de San Salvador, por ejemplo, que fue el primer tratado internacional que reconoció este derecho como tal. Vemos también cómo, debido a su carácter indivisible e interrelacionado con otros derechos, bueno, evidentemente puede afectar a algunos otros. Vemos el caso de la salud, que es el primer afectado, el caso de la vivienda, el caso de la educación, por ejemplo, o la alimentación, o el agua. Y esto tiene por consecuencia también la afectación a distintos derechos civiles y políticos, que vienen siendo algunos como la libertad de expresión, por ejemplo, que incluye la posibilidad de obtener información. Vemos el caso de la reunión, el derecho de reunión o asociación, también en este tipo de mecanismos de reclamo, protesta social, que pueden ser afectados con motivo de afectaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Ese es el punto de partida en donde los megaproyectos tienen que empezar a enfocarse. Y aquí la pregunta, y eso nos lleva de vuelta al primer punto que abordamos el día de hoy, es ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del Estado? ¿Es de las empresas que están involucradas en los proyectos? ¿A quién se le puede atribuir ese tipo de situaciones? Al Estado. ¿Perdón? Les decía que todo es ambivalente porque podemos decir el Estado. Sí es el Estado porque estamos gobernados, tenemos un gobierno y vuelvo a lo mismo, ellos toman decisiones, pero la obligación de nosotros es reaccionar cuando no estamos de acuerdo, ¿no? Y es ahí a donde debemos hacer valer nuestros derechos, aunque también no tiene nada de caso. Bueno, yo lo hablo con conocimiento de causa desde mi perspectiva y desde mi vivencia, desde mi praxis. Soy de la Sierra Norte, nos oponemos, tenemos minas, yacimientos mineros vastos, tenemos biodiversidad, pero también o nos nulifican, pero nunca nos aplauden o nunca nos hacen caso. Y no buscamos aplausos, queremos el rescate, nada más por el rescate mismo. Pero ¿y nuestros derechos a dónde quedan cuando el gobierno nos dice sí, pero no? Te doy el dulce, sí voy, sí te veo, sí te abro las puertas, y hasta ahí queda, ¿no? No es una consulta genuina o tal. Sí, yo creo que como principio de cuentas, pues sí es el Estado que es quien forma parte, pero o bien el Estado tendría que buscar los mecanismos para obligar a las empresas, o bien involucrarlas para que sea un tema conjunto. Muy bien, es una gran pregunta que está plasmada aquí, si son las empresas, es el Estado, son ambos. En realidad hay una discusión bastante intensa a nivel internacional desde hace por lo menos unos 15 años ya, y es justamente el punto central de la exposición del día de hoy. Hay un reconocimiento de una responsabilidad dual. Al Estado ya vimos, hay casos de acción, casos de omisión, en donde puede ser responsable de acción, por ejemplo, cuando es una empresa del Estado, directamente la que genera afectaciones a los derechos de las personas.
Podemos pensar en Pemex, podemos pensar en muchas otras empresas a nivel estatal que generan afectaciones y entonces tiene una obligación directa de reparar. Es tan sencillo como el derecho civil. Quien causa un daño tiene la obligación de repararlo. Puede haber también algunos efectos o algunos ejercicios en donde sean instituciones público-privadas, que se da también muchas veces en casos de inversión, donde el Estado tiene un control, digamos, mayoritario del dinero que está implícito en la inversión, digamos 51%, 49% del sector privado, y entonces son obligaciones directas que tiene el Estado de prevenir afectaciones. Si es el sector privado, por el contrario, bueno, tiene una obligación de, justamente lo que decían ahorita, tener el marco jurídico adecuado para regular efectivamente a las empresas. Si no lo hace, será una omisión del Estado que acarrea, por consecuencia, su responsabilidad. Pero se ha desarrollado también este tema en el marco de las empresas privadas. ¿Por qué? Porque se habla muchas veces, o se ha identificado muchas veces que hay una falta de prevención importante. Esto se ha visto en casos ligados en cuestiones como petróleo y gas, por ejemplo, los hidrocarburos, en cuestiones como la tala de la madera, en cuestiones como la minería y en cuestiones distintas. Por ejemplo, en redes sociales recientemente ha habido varias situaciones donde se ha visto que las empresas tienen un poder fáctico que en realidad puede afectar los diferentes derechos de las personas. Una empresa de telecomunicaciones tal vez, incluso la prensa. Muchas veces no llegamos a ver esa situación por la función que tiene la prensa de transmitir información, tratar de buscar la verdad, entre otras cuestiones, pero como un ente privado tiene también ese tipo de responsabilidades en la materia y tiene que tener una postura proactiva para prevenir afectaciones en los derechos de las personas. Estos dos elementos, tanto la acción o omisión del Estado y la responsabilidad que conlleva, se han desarrollado desde la primera sentencia de la Corte Americana, cuando hablaba en Velázquez Rodríguez, que el Estado no solo va a ser responsable por lo que haga directamente, sino también por lo que no haya prevenido que se hiciera por parte de actores privados. Entonces aquí ya nos planteaba un ejercicio en el que el Estado tiene una obligación reforzada en el marco jurídico internacional. Ahora, ¿qué obligaciones implica esto para el Estado? Y para el Estado pensado en todos los diferentes niveles administrativos que existen en un país, ¿no? Como es el caso de México a nivel federal, un marco jurídico adecuado y efectivo, es decir, que exista legislación, reglamentación, todos los instrumentos necesarios jurídicos, no nada más políticos, sino jurídicos, para poder exigir a las empresas, a los particulares, que cumplan con ciertos estándares de derechos. Tenemos el caso de la fiscalización de los sectores privados, que sus mecanismos sean efectivos para revisar en realidad que lo que hagan las empresas sea acorde al marco jurídico aplicable en el derecho interno. Y tenemos también la obligación, o más bien tiene el Estado la obligación, de contar con mecanismos efectivos de reparación, lo cual implica eminentemente a los mecanismos judiciales que sean efectivos para garantizar que cualquier afectación pueda ser reparada en materia civil, en materia administrativa, en materia penal, o incluso en el caso de México en materia de amparo, por ejemplo. Pero se habla también de otro tipo de mecanismos, como pueden ser los mecanismos no jurisdiccionales, es decir, la labor que desarrolla la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos nacional o estatal, entre algunas otras entidades. Entonces se plasma un marco jurídico más amplio de obligaciones. El Estado tiene que cumplir con todo esto si quiere evitar ver comprometida su responsabilidad. Y esto ya nos lleva a un contexto un poco distinto, en donde tiene pues evidentemente una carga bastante pesada del Estado que cumplir para poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Pero debemos detenernos un momento en el segundo punto, que es aquel que mencionaban ahorita, que más bien que no mencionaron tanto ahorita, que era el tema de las empresas. La mayor parte, bueno, las dos personas que respondieron y algunas otras voces que escuché, dijeron debe ser el Estado el responsable, y en efecto, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, es el Estado el principal responsable, no hay una alteración de ese presupuesto básico. Pero desde hace por lo menos 10 años, desde 2008, se ha reconocido de forma progresiva que hay una responsabilidad empresarial en ese tema también, que no es similar a la del Estado, que es distinta a la que tiene el Estado, pero que tiene que ser tomada en cuenta y desarrollada por las empresas, incluso de forma independiente a lo que haga el Estado. El Estado puede no tener el marco jurídico apropiado, puede no haber creado una ley estatal de responsabilidad empresarial en derechos humanos, por ejemplo, que en realidad en México no existe todavía, en algunos países se empieza a avanzar, pero puede no existir el marco jurídico. Y aún así la empresa, por su propia
mecánica, económica, por su propio interés económico, debe tener esa iniciativa de prevenir impactos en derechos humanos por varios motivos, pero principalmente porque es más sostenible para la empresa trabajar con una prevención de riesgos, una ideología de prevención de riesgos, y también porque a final de cuentas necesita, sobre todo en cierto tipo de contextos, una relación sana con la comunidad de la que opera. Este famoso concepto de la licencia social que deben tener las empresas, bueno, se ve reflejado aquí y es en realidad su propio interés el que debe llevarlas a no depender del Estado para tomar cierto tipo de acciones preventivas, sino a ser proactivas para tratar de desarrollar ese tipo de mecanismos a nivel interno. Y aquí nos plantean desde 2008 un elemento muy importante que es la debida diligencia en materia de derechos humanos para las empresas. Se habla de que tienen que haber diferentes elementos. Número uno, algunos mecanismos internos para detectar qué afectaciones pueden generar las empresas. Partamos de la base, por ejemplo, de un proyecto de minería en donde lo más seguro que se va a afectar van a ser, bueno, el derecho a la salud, el derecho al agua, posiblemente el derecho al trabajo por las condiciones de trabajo de los mineros, entre algunas otras cuestiones. Si sabe la empresa de antemano que van a ser áreas en donde pueda afectar los derechos de las personas, bueno, debe tener medidas para identificar esos riesgos, número uno, y prevenirlo, número dos, es decir, cómo se hace en la mecánica empresarial para evitar que se generen esas afectaciones a los derechos. Esto incluye una evaluación de impacto en derechos humanos, que es distinta a lo que se ha desarrollado en el marco jurídico interamericano, también entraré a esto en unos minutos más. Implementación de medidas correctivas, una vez que se haya detectado qué se necesita hacer para evitar esas afectaciones, bueno, cómo se integran en la práctica, ¿no? Porque si se identifican pero no se hace nada al respecto, difícilmente va a generar efectos. Y finalmente, a pesar de que puedan haber todas las medidas posibles en una empresa, e incluso en el gobierno del Estado, para tratar de prevenir afectaciones a los derechos humanos, puede haber situaciones en las que no sea factible hacer esto, ¿no? Y si no es factible, entonces tiene que haber dos tipos de medidas distintas que puedan ser aplicables. Una de mitigación, es decir, reducir el impacto en la medida de lo posible a las personas. Y número dos, la participación en mecanismos de reparación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, para la empresa, lo que más debe importarle en este contexto no es los riesgos que sufra la empresa misma, sino los riesgos que ella genera. Evidentemente es un punto, es un cambio cultural muy significativo. Las empresas en todo el mundo trabajan con una perspectiva económica, pero cada vez más se ve cómo empiezan a haber avances en este tema, cómo hay empresas que empiezan a involucrarse de forma pues genuina con la protección o con el respeto de los derechos humanos, que es lo que se les exige, y empieza entonces a transformarse poco a poco esta cultura. Es un proceso a mediano o largo plazo en realidad, un cambio cultural no se da de un día para otro, pero bueno, es la idea que puedan participar directamente en ese tipo de ejercicios para facilitar que las víctimas de afectaciones a derechos humanos puedan tener cierto tipo de reparación que sea brindado directamente por la empresa o bien que sea exigible directamente al Estado. La pregunta aquí, que la mayor parte de las veces surge en este tipo de discusiones es, y sobre todo de parte de las empresas, es esta. ¿Es jurídicamente exigible? ¿Alguien tiene alguna idea sobre esto? ¿Sí? Bueno, yo creo que sí se exigen, ¿no? Bueno, por lo menos se piden. En el caso, en el tema de la minería, para empezar existen las famosas MIAs, las manifestaciones de impacto ambiental. Entonces, sí exigen, sí se pueden y hay soluciones en caso de reparación, los famosos bonos de carbono. Pero ¿qué pasa? O sea, supuestamente se debe aplicar, o se justifica o se repara, pero no en su totalidad, o sea, es parcial, es mínimo. Claro. Aquí el tema de la reparación es un tema importante porque el objetivo que tiene que tener la reparación debe ser la restitución integral, ¿no? Volver al estado original de las cosas antes de la afectación. Pero en temas de derechos humanos difícilmente, o no en todos los casos, se llega a una reparación de esa naturaleza, ¿no? Muchas veces, o sea, hay diferentes elementos, está el tema de la compensación, la restitución de entrada, luego la compensación, satisfacción, garantía de no repetición y rehabilitación. Si no se puede dar la restitución completa, bueno, tienen que medirse los diferentes otros elementos de la reparación
para tratar de llegar lo más próximo posible al estado original de las cosas. En materia ambiental vemos la manifestación de impacto ambiental, que es una forma en que se evalúa el impacto que genera una empresa en el medio ambiente. Muy bien, ¿alguna otra idea? ¿Sí? Si quieres, déjame y ahorita le doy la palabra. Pues hoy en la actualidad pues es la obligación de todas las empresas generar proyectos de triple impacto, que sea ya económico, ambiental y social. Económico pues ya es dependiendo de lo que genere la empresa, y ambiental pues es un problema que estamos teniendo hoy en la actualidad, que poco a poco pues eso estamos perdiendo, y pues como les dije anteriormente pues es la obligación de todos nosotros, tanto empresas, la sociedad, tener la responsabilidad de concientizar y ya no generar mucho problema con nuestro ambiente. Disculpen, pero todo esto jurídicamente sí es exigible. Sí podemos exigir, pero de que se cumpla también es difícil. ¿Por qué? Porque son proyectos que afectan a largo plazo. Tenemos, y voy a poner ahora sí ya un ejemplo real, la Natividad de Ixtlán, Oaxaca, de Juárez, Ixtlán, Oaxaca, Sierra Norte. Tuve la fortuna de ser nieta de minero y sí había todas las prestaciones por parte de la empresa, incluso tenía una cooperativa, servicio médico, todo regulado, ¿no? Pero en ese momento era la opulencia y el auge y se vivió exactamente maravilloso como hoy vive otro pueblo que está cerca, Capulalpan, lo del ecoturismo, que ya tiene su lío con este lugar. ¿Cuál fue el problema de todo esto? El crecimiento, al final de cuentas, que genera molestia de una comunidad a otra, pero el impacto y jurídicamente exigible lo quiere hacer Capulalpan. Cuando que creció, fíjense, de una actividad minera, Capulalpan era minero. El problema a largo plazo fue que no se previó en ese momento que los yacimientos en busca de vetas parecen topos y afectan por debajo a grado tal que tenemos el otro ejemplo tangible que en Santiago Jiacuí construyeron una casa hermosa y se les va. ¿Por qué? Porque estamos hablando de kilómetros excavados y se van. Entonces nos afecta el medio ambiente. Bueno, nos afecta en todo, nos da opulencia, nos da beneficios, sí. Jurídicamente, vuelvo a decir, puede ser exigible, sí, pero un marco jurídico no lo salva, por más que pataleemos, porque ya, vuelvo a decir, son a largo plazo, son afectaciones a muy, muy largo plazo y además no es renovable. Bien, la pregunta en realidad, hay muchos elementos que son exigibles, está lo que decían ahorita de evaluación de impacto ambiental, está el tema en materia laboral, que evidentemente es algo que está en la Ley Federal del Trabajo, que no escapa a la atención de nadie, pero la pregunta es si este tipo de mecanismos directamente son exigibles o si deben ser jurídicamente exigibles, ¿no? Porque el planteamiento que se hace aquí directamente en este marco internacional es que todo esto es algo que la empresa debe hacer de forma proactiva, aunque no esté tal vez en la legislación, e independientemente de que esté en la legislación, por su propio interés económico o de desarrollo. La realidad, justamente anoche llegué de participar en un foro de Naciones Unidas en Ginebra y fueron 3 días de discusiones sobre este punto en particular. Muchas empresas parecen estar empezando a involucrarse con esta temática, pero es un tema que está surgiendo apenas en la práctica, ¿no? Se está construyendo esa cultura empresarial de respeto a derechos humanos a nivel internacional y entonces nos habla de que es un proceso en desarrollo, un proceso que tiene que irse modulando conforme vaya adquiriéndose más práctica, pero eso no exime de que el Estado, por ejemplo, pueda hacer esto, pueda ayudar a la construcción más rápida de esa cultura empresarial de derechos humanos a través de la adopción de cierto tipo de mecanismos jurídicos en su legislación, en sus reglamentos, para abordar este tema. Va avanzando poco a poco esa cuestión. Algunos estados, por ejemplo, el caso de Francia, tiene ya desde hace 1 año y medio una ley que exige a las empresas tomar este tipo de elementos en su estructura interna.
Suiza, tengo entendido que esta semana adoptó, bueno, ya se está en proceso de adopción de una ley sobre esa misma temática, es decir, cómo se exige desde el Estado a la empresa que tome cierto tipo de medidas preventivas, que no sea voluntario, sino que de entrada tenga que trabajar con esas cuestiones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el Estado, si tiene ese marco jurídico que vemos aquí, podría estar cumpliendo con esto que veníamos acá, que es una obligación directamente, ¿no? Y es un punto que se va desarrollando y que vamos a abordar también ahorita en unos minutos más. Ahora, antes de ir cerrando, y bueno, no sé cuánto tiempo me queda, tengo aquí que son las 11:10, ¿qué me quedan? ¿Como? ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a ver un poco también la jurisprudencia que ha salido al respecto. En México hay alguna reciente en particular que ha sido muy interesante, hay algunas otras que no están citadas aquí, pero que voy a explicar brevemente, y hay todo un cúmulo de desarrollos a nivel regional que van marcando la pauta de hacia dónde debe dirigirse directamente esta cuestión. Hace apenas unas semanas se publicó la sentencia del caso de Río Sonora por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo la pude leer el día de ayer y lo que rescato en particular son estos puntos que están aquí. El párrafo 82, que lo voy a leer, dice: de lo hasta aquí expuesto, este alto tribunal llega a la conclusión de que el derecho a la participación, pero fíjense lo que dice, participación, no dice derecho al consentimiento, ¿no? No se restringe a participar en asuntos políticos, por ejemplo, en las elecciones a través del voto, sino que incluye la posibilidad de incidir en la discusión relativa a políticas y proyectos medioambientales, especialmente cuando estos les afecten a los ciudadanos. Se habla también en otra parte de la sentencia de la realización de evaluaciones de impacto ambiental, o más bien, perdón, que el impacto ambiental puede generar afectaciones a los derechos humanos, lo que decíamos hace rato, de que todos los derechos son indivisibles, interrelacionados e interdependientes, un tema muy importante, pero el amparo que otorga la Suprema Corte a esas personas, y bueno, creo que me brinqué un poco la explicación previa de qué caso es, ¿todo el mundo está familiarizado con este asunto? Lo que pasó en el río Sonora con Buenavista del Cobre del Grupo México, derrame tóxico de hace 4 años, que afectó, bueno, cayó una cantidad importante de desechos tóxicos en el río, afectó a varias comunidades y llegó el caso a la Suprema Corte, un amparo en revisión. Cuando ordena el amparo, cuando más bien otorga el amparo, la Corte dice lo siguiente: debe celebrarse o debe llevarse a cabo una reunión pública de información donde se expliquen aspectos técnicos, posibles impactos y medidas de prevención y mitigación. Una reunión para decirles a las comunidades afectadas que no son necesariamente comunidades indígenas, bueno, cuál es su derecho, o sea, qué tienen que saber, cuál es su derecho a acceso a la información pública en este caso, y habla de la obligación de realizar una consulta para tomar en cuenta las preocupaciones de la comunidad. Con todo lo que hemos visto sobre el consentimiento, que es algo que está como quiera plasmado en los tratados, en el tratado que aborda este tema y en diferentes elementos más, y lo que hemos visto de responsabilidad empresarial, lo que hemos visto de responsabilidad o obligaciones del Estado, ¿qué queda aquí? En realidad, ¿cuál es el punto al que avanza la Suprema Corte? En realidad no está diciendo tiene que o tuvo que haberse buscado el consentimiento de la comunidad afectada previo a la realización de una presa de jales mineros, decía que es. Yo no soy muy bueno en esos temas, así que no les puedo explicar qué es. Pero en la sentencia se explica, así que si lo quieren leer ahí lo van a encontrar. Es donde se almacena, si no me equivoco, los residuos sólidos que provienen de la actividad minera. Pero la pregunta era, o el punto que me queda a mí muy claro es, no se está hablando nunca en esta sentencia del consentimiento. No se plantea incluso que haya una obligación de obtener el consentimiento, una obligación de realizar una consulta con todos estos elementos que están aquí marcados para que la comunidad al menos sepa cuáles son las características. Pero esto va en sentido contrario en realidad a lo que está plasmado en muchos otros de los instrumentos internacionales, ¿no? Y a pesar de que la sentencia de la Corte cita incluso convenciones o tratados de los que México no es parte, que son incluso de otros sistemas, del sistema europeo, por ejemplo, como la Convención de Aarhus sobre participación en políticas medioambientales, bueno, tiene toda esa información, pero no va más allá, no va a plantear
se tuvo que haber obtenido el consentimiento y si no se obtuvo, entonces implica una violación de parte del Estado y podría haber ordenado la reparación. Este tipo de cuestiones, por ejemplo, son elementos que van mostrando de cierta forma también que incluso de parte del Estado ese reconocimiento de la obligación de obtener el consentimiento tiene ciertos límites. Como todos los derechos humanos, tiene ciertos límites y es algo que tiene que irse viendo también para tratar de trabajar con eso, ¿no? Porque tal vez no sea posible obtener que en todos los casos se requiera obtener el consentimiento, pero con este modelo que estamos viendo que se está desarrollando, donde la consulta es un elemento necesario, pero que no se va más allá, bueno, trabajar con ese elemento para tratar de generar posibilidades de protección de los derechos de los pueblos que puedan ser afectados. Hay otra que seguramente están ustedes mucho más informados que yo, que es otro amparo en revisión de Eólica del Sur aquí en Juchitán, en Oaxaca. No está todavía disponible el englose de la sentencia, así que bueno, de este no puedo comentar nada hasta no ver el texto, pero este en particular empieza ya a plasmar la idea de que estamos hablando de un contexto de consulta previa, libre e informada, no de una cuestión distinta. Ahora, volviendo un poco a esta otra cuestión de la responsabilidad empresarial y la debida diligencia, por ejemplo, ha habido algunos pronunciamientos de la Corte, que les puedo pasar las referencias con mucho gusto por correo más adelante, en los que habla de que las empresas tienen una responsabilidad, una obligación incluso, de respetar los derechos humanos por ser los derechos humanos parte del orden público, es decir, parte de las obligaciones que el Estado plantea para todas las personas físicas o morales que existan o que vivan o se desarrollen en el país. Entonces, empieza ya a haber algún tipo de desarrollo interesante que va orientando la discusión judicial al menos a este tipo de cuestiones, en donde hay en realidad un progreso, a diferencia de otros países, donde se va manifestando cada vez con mayor claridad que tiene que haber cierto tipo de exigibilidad de estos derechos a las empresas, y entonces es un avance importante. Lo hemos también manifestado en la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, que hablan o abordan la cuestión de la consulta a pueblos indígenas que puedan ser afectados por este tipo de proyectos, y entonces vamos viendo cómo se va consolidando poco a poco, evidentemente, este tipo de mecanismos que puedan volver, lo que preguntaba acá, jurídicamente exigible esa responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana al respecto? La Corte ha tenido, bueno, diferentes casos en donde ha abordado ese tipo de cuestiones, todos ellos relacionados con empresas y en donde se han ido avanzando diferentes criterios. No los traigo aquí en la presentación muy desarrollados por cuestiones de tiempo y también cuestiones de, bueno, no llenar la presentación con muchísima información, pero hay por lo menos dos casos importantes donde empieza esta discusión. En los casos Yaqui-Axa y Sajoyamaxa contra Paraguay, en los que empieza la Corte en realidad a ver el tema de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, plasma la idea de que el Estado tiene una obligación de demarcación territorial, tiene que garantizar también acceso a mecanismos de reparación efectivos, pero se da una diferencia muy importante en el análisis que hace la Corte aquí. En el primero dice, sí, tiene que obtenerse el consentimiento y cualquier tipo de desarrollo, proyecto de desarrollo, tiene que contemplar la participación efectiva de los pueblos indígenas. Pero en la segunda sentencia, apenas unos meses después, sobre un caso prácticamente similar, o sea, eran todo lo mismo, misma comunidad, misma situación, mismos efectos negativos, pero los reclamantes eran distintos. Dijo la Corte, porque el Estado de Paraguay interpuso una defensa interesante, dijo, no podemos como Estado regresar las cosas a su estado original, ni tampoco evitar cualquier tipo de proyecto de desarrollo al respecto en todos los casos. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, entonces tenemos que volver 500 años antes, tenemos que ir hasta la época de la conquista española a regresar todos los proyectos de desarrollo que se han dado en el país. Y decían, como Estado tenemos una obligación y un deber soberano de, bueno, buscar el desarrollo general que se dé en este tipo de situaciones. Eso marcó mucho, para mí fue un punto muy significativo que la Corte reconociera eso, dijo, en efecto no se puede pensar de un derecho absoluto, en un derecho absoluto, tiene ciertas limitaciones y esas limitaciones están plasmadas de forma efectiva en los criterios que ya hemos mencionado brevemente, el tema de la evaluación de impacto ambiental, el tema y social también, el tema de la cuestión de compartir los beneficios
que se obtengan de parte de la empresa, la consulta evidentemente que tiene que darse, pero hay criterios muy finos que tienen que cubrirse. Si el Estado no los cumple, entonces va a ser responsable. Si cumple con ellos, entonces no necesariamente va a tener esa obligación. A partir de aquí surgen algunos otros 3 o 4 casos que son abordados, en los que están abordando directamente esos temas. Es el caso Saramaca contra Surinam, donde se aborda o se desarrolla de forma muy explícita el contenido que tiene que tener la evaluación de impacto social y ambiental, que tiene que llevarse a cabo por el Estado ante cualquier tipo de proyecto de desarrollo, además de los beneficios compartidos. El caso Sarayaco contra Ecuador, donde habla aquí sí de la consulta como un marco importante para el Estado y donde señala también por primera vez, hasta donde yo tengo conocimiento, la participación de cierto tipo de empresas. Y vemos el caso más reciente que es Caliña y Locono contra Surinam, en donde se aborda justamente el tema de la consulta en el marco de empresas mineras, pero donde se aborda aquí sí directamente este tema que mencionábamos acá, la debida diligencia en materia de derechos humanos y la obligación del Estado de fiscalizar las actuaciones que llevan a cabo las empresas. Todo esto, bueno, es un desarrollo que se está realizando poco a poco, evidentemente no todos los contextos son similares o idénticos más bien, sí son similares, pero nos va marcando la pauta de hacia dónde debe dirigirse la idea del desarrollo frente a los megaproyectos, ¿no? Y esto me lleva brevemente ya a un par de conclusiones, 3 conclusiones, en vista del tiempo también. Es innegable que hay una necesidad importante de preservar el acervo cultural de la humanidad. Y este acervo cultural incluye necesariamente los derechos de los pueblos indígenas, la transmisión de derechos culturales, la transmisión más bien de la cultura y la preservación de esos derechos culturales que tienen los pueblos, de compartir su conocimiento con el resto de la humanidad. Vemos también ciertos avances importantes, muy interesantes muchos de ellos, en la responsabilización de diferentes actores involucrados en ese tipo de cuestiones. Vemos cómo se refina cada vez más el contenido de la obligación del Estado frente a megaproyectos o frente a cualquier actor privado en realidad. Vemos también cómo se va exigiendo cada vez más a las empresas cierto tipo de actuación respecto a esta cuestión y donde tienen que involucrarse directamente con los pueblos indígenas, con las comunidades que puedan ser afectadas de forma preventiva, no de forma correctiva. ¿Por qué? Porque eso puede permitir, número 1, un mejor diálogo, una mejor planeación y desarrollo de los procesos y también, bueno, evidentemente respetar los derechos de las personas como punto de partida, que es un interés que tienen que tener también las empresas, sobre todo aquellas que dicen ser sostenibles o sustentables. Y finalmente, una última cuestión, esta discusión sobre consulta o consentimiento, que es una discusión muy nutrida, bastante importante a nivel internacional, donde no hay mucha claridad y donde la mayor especificidad y desarrollo legislativo va a permitir tener más claro al menos qué se tiene que realizar por parte del Estado, por parte de las empresas y qué derechos tienen las comunidades también para enfrentar cualquier tipo de afectación a los derechos humanos que resulte de megaproyectos o proyectos de desarrollo o de inversión. Yo con eso termino, les agradezco muchísimo por su atención y si hay un espacio para preguntas y respuestas, quedo evidentemente a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar con el espacio de preguntas y respuestas, independientemente de que ya se dio una interacción con el ponente y algunos manifestaron algunos puntos de vista, opiniones, pues podemos continuar con las preguntas. Sí, uno, por favor. A ver, ahí ya tenemos. Bueno, buenos días a todas y todos. Buenos días, maestro. Pues comentar respecto al tema que se ha colocado aquí, creo que es de suma importancia, en particular para pueblos y comunidades indígenas y quienes están en la función pública día a día. Una realidad es que al paso más de 7 años de la reforma constitucional, pues hay mucho que hacer todavía. Es una gran tarea que todavía se tiene que hacer para la observancia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es de preocupación que hoy en día todavía no quede claro el ejercicio de los derechos colectivos, particularmente el de la consulta y consentimiento libre e informado. Desde la experiencia nuestra, acompañamos un proceso de consulta y viene un poco, escuchaba hace rato el tema del debate, consulta o consentimiento. Y yo diría de que depende del tema que se trate, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere?
¿Qué es, a dónde se pretende llegar? Creo que es importante como interrogantes previas antes de iniciar un proceso como tal, ¿sí? Abordaba usted hace rato el tema de la minería. Creo que es un tema relevante en cuestión de la consulta. ¿Sí o no a la minería? En cuestión de las medidas administrativas que hoy en día está en proceso aquí en Valle Central, Yocotlán y Cimatlán respecto a un decreto de veda de 1967, su modificación, ¿sí? Aquí no hay un consentimiento. Lo que se pretende lograr, aquí lo que se pretende lograr es construir un acuerdo para entonces ver ese acuerdo que pueda satisfacer las comunidades sujetas en este momento en proceso de consulta y desde luego como responsables en el tema de la administración del manto acuífero, que es la Comisión Nacional del Agua. Entonces, lo menciono de esa manera, tiene que ver mucho el tema que se persigue, que se plantea, ¿sí? Hace rato comentaba usted, y creo que también nos tiene que quedar muy claro, y dígame si estoy en un error, también estamos para recibir esa crítica o esa corrección, porque es un trabajo del diario que hacemos y desde luego lo queremos hacer de la mejor manera. El tema de la responsabilidad del Estado y de las empresas privadas. Hay un caso real y que seguramente todos los aquí presentes lo han escuchado. Lo sucedido el día 8 de octubre de este presente año, del 2018, respecto al desbordamiento de la presa de Jales de la minería de San José del Progreso, Ocotlán, y que contaminó el río El Coyote de Magdalena, Ocotlán. Es un río que lamentablemente atraviesa 4 comunidades y todavía está en una situación de duda, de incertidumbre, si ese río tiene contaminantes o no tiene contaminantes, porque ese día 8 de octubre se presenció el río con un color blanco, ¿sí? Cosa que no es normal. Entonces viene como la primera pregunta, ¿responsabilidad de quién es ahí? En cuestión del reclamo, en cuestión de la asistencia, en cuestión de la asistencia hacia la comunidad, ¿de la empresa o del Estado? ¿No? Entonces es una cuestión que nosotros hemos intervenido ahí. Lamentablemente hay ausencia, por ejemplo, en este caso del Estado que lo representa Profepa, Semarnat, Onagua, quienes son los que para mí, desde mi punto de vista, tienen obligación directa ahí para la cuestión de la vigilancia. Sí, una empresa privada definitivamente tiene que tener perspectivas, medidas en cuanto a derechos humanos, pero quienes lo tienen que vigilar y sancionar es el Estado, ¿sí? Y quiero citar un ejemplo bastante claro. En el 2016 nos citaron a participar en un proceso de consulta a través de la SCT para la cuestión de impacto ambiental respecto a la vía de acceso de una carretera en la comunidad de San Pedro Quiatoni. Y cuando pedimos el informe de quién iba a llevar el proceso de la consulta, SCT dijo de que la constructora, ¿no? La constructora iba a llevar el proceso de la consulta, cuando creo no debe de ser así. Quien tiene la obligación de llevar el proceso de consulta es la SCT. Entonces, para no prolongar mi participación, creo que el tema del ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas es un tema que tiene que construirse de manera ardua, de manera delicada, de manera incluyente, para que se pueda garantizar ese derecho que se ha comentado en este momento. El proceso de la consulta y el consentimiento creo que son temas fundamentales para la cuestión de la reconstrucción, incluso del Estado. Muchas gracias. Bueno, yo soy de Juchitán y fui personalmente a la consulta indígena que hubo, que es la primera consulta indígena formal que hay en el país. Y pues después de 10 o 11 parques eólicos se hace una consulta indígena, ¿no? Obviamente Juchitán tiene características ya no de una comunidad indígena como tal, porque ya sus autoridades ya están apegadas a la constitucionalidad, ¿no? Entonces, más bien lo que veo yo es que hay un marco jurídico internacional que está más a favor de las empresas y los megaproyectos que en verdad de velar por la cuestión de la seguridad de los pueblos indígenas. ¿Por qué digo eso?
Porque la visión es de que los pueblos indígenas están rezagados o subdesarrollados y tienen que aceptar estos proyectos para poder salir adelante. Ahora, después de años de implementación de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, pues ahorita, por ejemplo, Juchitán es la 9ª ciudad más peligrosa del país, ¿no? Entonces el impacto ha sido más social, ¿no? Porque al final creo que es un poco más benévolo un parque eólico que una minera o que una refinería, ¿no? Pero sin embargo, estas formas de moverse ambiguas del Estado y de las empresas han creado una ruptura total del tejido social, ¿no? Ahora tenemos políticos que se enteraron antes que los propios pueblos o sus comunidades, que movilizaron y empezaron a gestionar cómo apoderarse de la tierra, cómo tratar de agarrar el pastel más grande, cómo las organizaciones sociales o los grupos políticos que existen van y hacen como un freno con los parques eólicos para agarrar recursos, y al final, después de tantos años, vemos después de la emergencia del terremoto, pues ahora hay más crisis, ¿no? Hay una crisis de seguridad, hay una crisis de desempleo y sobre todo pues el problema de la opacidad del gobierno, ¿no? Entonces ¿a quién ir? Al municipio, los municipios saber cómo o bajo qué gestiones hicieron el cambio de suelo, porque ya en México ha habido obviamente hay referentes sobre la visión de la tenencia de los suelos desde la colonia, ¿no? Que ya ha habido todo un desajuste, bueno, no desajustes, sino cambios que debieron de ver de acuerdo desde la colonia hasta ahorita, que fue el México independiente hasta esta época. Ya ha habido cómo estos territorios indígenas fueron fraccionados por la política, todo eso, pero ahora en este momento, o sea, ¿cómo resolver? Así, a mí me pregunta es cómo, o sea, ahorita tenemos, sí hay parques eólicos, sí se supone que hay una mercadotecnia que dice que es energía limpia y todo eso, pero los impactos sociales se están viendo que en primer lugar las ciudades no siguen siendo más limpias. En primer lugar, la cuestión de la energía eléctrica, ¿a quién beneficia realmente? Y en tercer lugar, pues obviamente ahorita la zona políticamente está más álgida, precisamente por la pelea por los recursos que se generan, ¿no? Entonces eso da, en lugar de dar como más incertidumbre al desarrollo con que fueron a decir que iba a haber en el istmo de Tehuantepec, parecía ser que solamente agravó la crisis que ya existía de desempleo y de inseguridad, y pues ahorita con lo de la nueva consulta del tren transísmico, pues quién sabe qué va a pasar, porque ya ha habido un referente con el proyecto porfirista en 1900, ¿no? Entonces, ¿a qué atenerse, digo, no? O sea, bueno, es una duda más bien como retórica, ¿no? No tanto como saber quién es el responsable, ¿no? Pero yo veo que todos los proyectos están haciendo afectaciones mucho más graves de lo que dicen, y el marco jurídico está más como acéptenlo o mueran de inanición, ¿no? Hay otra pregunta. Gracias. Bueno, mi nombre es Ana María Cruz Vasconcelos, ya intervine hace ratito y me da pena estar interviniendo, pero sí me parece importante puntualizar algunas cosas. Yo siempre veo esta cuestión, ¿no?, de la queja, y casi cuando nos reunimos en estos seminarios, salimos siempre con estas inquietudes de que, pues sí, la ley dice determinadas cosas, pero que si es ambigua o que si las autoridades, por decir las del medio ambiente, hacen como que no ven. Salimos como con una frustración, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta es realmente judicializar los casos. Estamos claros, hemos dicho, bueno, sí, ya los derechos humanos ya son derechos subjetivos que pueden pelearse en los tribunales, y es la única manera de abrir camino, es la única manera de empoderarnos y decir, yo no quiero esta mina, ya está concesionada, el río ya se contaminó, pues inmediatamente ejercer acciones judiciales, pedir la nulidad de la concesión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tienes a la regional aquí en Oaxaca, pueden acudir, no sé si tengan abogados defensores públicos ahí adscritos, pero hay una Defensoría Pública Federal que está obligada a hacer las demandas en español, en la lengua materna,
como sea, pero bien fundada. Y el juicio de nulidad, de responsabilidad, del juicio de nulidad, perdón, de la concesión minera, de la ejecución, del proyecto, de lo que uno quiera pedir que se anule, puede uno pedir la suspensión inmediata de los actos. Claro que luego el tribunal sale con que, pues es que para que yo la pueda suspender, garantízame la inversión, ¿no? Garantiza con una hipoteca, una fianza o una firma 200 millones que vale la inversión. Y la gente ya se la cree. No es cierto, no forzosamente. ¿Por qué? Porque como está de por medio temas de salud pública, temas de medio ambiente, ahí no está obligada la gente a garantizar. Entonces, lo que se necesita es que los abogados expertos se vayan a los pueblos y a las comunidades a trabajar y ayudar. Yo quisiera ver esos despachos, yo espero pertenecer en algún tiempo no lejano a eso, pero eso hay que hacer, ¿no? Yo la intervención que escuché aquí de este compañero de una mina que está por Ocotlán, de verdad se me hace muy inquietante y hay que actuar rápido, ¿no? Entonces, pues yo esa es mi opinión, y hay que judicializar todos los casos para abrir camino, y hay que llegar aunque sea a la Corte Internacional, si en México no nos hacen caso. Vamos a ir con la última pregunta y ya les damos respuesta, porque te recuerden que tenemos otra actividad y vamos a hacer un pequeño receso después de esto. Bueno, mi pregunta es nada más, bueno, ya yéndonos como al ámbito cultural, al respeto de la cultura de los pueblos indígenas, si existe y si lo hay, ¿cuál piensa usted que es el caso más relevante en que la autoridad jurisdiccional haya ordenado una adaptación de los megaproyectos o de los proyectos a las características culturales de los pueblos indígenas? Esa sería mi pregunta. ¿Me puede repetir? Sí. Si existe, y en caso de existirlo, ¿cuál piensa usted que sea el caso más relevante en el que la autoridad jurisdiccional haya ordenado una modificación, una adaptación de los proyectos a las características culturales de los pueblos indígenas? Sí, bueno, hasta ahí quedan las preguntas y damos inicio con las respuestas. Muy bien, bueno, voy a intentarlo, no le puedo garantizar que les pueda responder todas, pero creo que las primeras tres están muy relacionadas cuando hablamos del reclamo de a quién ir y de la judicialización, y creo que hay un punto de convergencia aquí. Número uno, son responsabilidades diferenciadas las que se pueden encontrar. Por ejemplo, mencionaba hace unos momentos que hay posibilidad, por ejemplo, de llevar casos por vía civil, administrativa o penal, dependiendo de las características de cada situación, y que la obligación del Estado es garantizar que esos mecanismos existan y que sean efectivos sobre todo. En ese sentido, yo diría, para el tema de las empresas, bueno, no todas las empresas pueden ser sujetas de procedimiento de amparo. Hemos visto con mayor regularidad ya algunos avances en ese sentido, donde por vía de amparo se está intentando llevar a las empresas ante la jurisdicción de los tribunales federales. Es una situación un poco compleja porque evidentemente tiene que caber el caso en particular en cierto tipo de criterios, como son que esté prevista la actividad de una norma general, que es una norma general, bueno, no necesariamente está suficientemente claro cuáles sí lo contemplan, cuáles no, que afecte ciertos derechos y que es un actor privado, no en todo se puede usar. Entonces, ese mecanismo no necesariamente es el más adecuado, pero protege o debería proteger al menos los derechos de las personas que intenten una queja por vía de amparo, los derechos de los quejosos o quejosas. Aquí hay otro tema importante que es, bueno, ¿qué alternativas al mecanismo de amparo hay? Está algo tan sencillo como es la responsabilidad civil extracontractual, que está prevista en los códigos civiles, tanto federal como a niveles estatales, y de procedimientos también, donde cuando haya alguna responsabilidad que surja de alguna afectación en donde no hay un contrato de por medio, es decir, alguna obligación que nace de actos ilícitos, pueden muchas veces también las personas utilizar ese mecanismo para intentar acceder a la justicia ordinaria, sea local, sea federal, pero tratar de llevarlo por esa vía con el objetivo de obtener reparación. Ahora, ¿cuál problema hay con esto? Que la reparación que ordenan los tribunales en materia civil, por ejemplo administrativa, no necesariamente son adecuadas para
ver la reparación en términos de derechos humanos, ¿no? Están muy orientadas al término de la compensación, no necesariamente a la satisfacción, rehabilitación o la garantía de una repetición, y entonces nos enfrentamos a un problema importante. ¿Cómo se puede acercar eso? Bueno, es un proceso que efectivamente, como decían ahorita, se va a poder ir viendo conforme vaya avanzando la judicialización, conforme haya más experiencia en este tipo de cuestiones, pero es una vía que yo sugeriría como alternativa para tratar de llevar los casos ante tribunales que en principio, lo digo en principio, deben ser imparciales e independientes. Eso no excluye que el Estado pueda también ser responsable por vía de amparo, el mecanismo bastante tradicional que ya se conoce en México. ¿Por qué? Porque la falta de cumplimiento de sus obligaciones, es decir, por omisión, al no haber supervisado efectivamente la actividad de algún particular, bueno, puede dar lugar también a su responsabilidad y que puede incluir ahí también diferentes medidas de reparación. Eso es algo que también sugeriría que es una forma en la que se puede llegar a ese tipo de casos. Ahora, mencionaban ahorita que el marco jurídico internacional parece ser más favorable al sector privado que a los pueblos indígenas. Yo no estaría tan seguro de que el marco jurídico sea más favorable. Lo que estoy seguro es que la implementación es sumamente deficiente por parte de los estados. Pero el marco plantea una posición más o menos equilibrada, el marco jurídico internacional. Equilibrada en el sentido de que tiene que buscarse primordialmente proteger los derechos, pero no se pueden cerrar tampoco algunas otras alternativas que pueda haber de desarrollo, que es una cuestión tan sencilla como el principio de no discriminación. Un problema es ese, que no hay una implementación adecuada por falta de capacidad muchas veces o falta de, ¿cómo decirlo?, legalidad en la forma en que proceden las autoridades públicas ante la presión de los actores o poderes económicos, pero sí, yo veo que hay un contexto más o menos neutral, no lo veo tan inclinado hacia un lado ni hacia el otro, de hecho diría que es más bien inclinado de cierta forma a proteger los derechos de los pueblos, con excepciones que son aceptadas en el derecho internacional. ¿A quién ir? Esa pregunta me llamó un poco la atención porque hay un mecanismo que no necesariamente es muy conocido en América Latina, de hecho, que son lo que ya mencionaba hace unos momentos de los procedimientos especiales. En la actualidad hay dos en los que yo diría que se podría, a los que se podría acudir, y vuelvo un poco a esto, para tratar de encontrar cierto tipo de respuestas. Ahora, hay que verlo con cierto escepticismo porque no son mecanismos jurisdiccionales. Pero, por ejemplo, está el caso del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, está el Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que los dos reciben quejas que no van a emitir una resolución, quejas que no van a decir el Estado debe hacer esto o no debe hacer esto, pero son quejas que plantean al menos al nivel más alto de las autoridades de un país que hay una posible afectación o vulneración de los derechos humanos. Y esas quejas son mecanismos muy sencillos que se pueden usar, que traen a la atención de organismos internacionales situaciones concretas que están ocurriendo en tal o cual territorio y que entonces generan un mecanismo de presión política a nivel internacional para los estados y que pueden servir, que no son muy utilizadas, pero que pueden servir para eso. Habría un canal de diálogo distinto al menos entre autoridades internacionales y nacionales, de un nivel más alto que el que usualmente se puede obtener simplemente por la vía interna, ¿no? Difícilmente, por ejemplo, en México llegamos de inmediato a la Suprema Corte, hay que pasar por toda la cadena. Bueno, esto sería más o menos lo mismo, pero con este tipo de mecanismos se puede acceder de forma más sencilla a ciertos mecanismos de control o de presión que pueden funcionar o pueden al menos generar un diálogo más genuino entre autoridades, tal vez empresas y personas. Y ya por último, lo de la judicialización de los casos, efectivamente es un tema que se tiene que avanzar. Bueno, penúltimo, me falta la última pregunta. Se tiene que avanzar. Yo no sugeriría pensar en la Comisión en la Corte Interamericana como la solución. En realidad son procesos muy largos, procesos de más de 10 años, la mayor parte de ellos, que para cuando se resuelven las afectaciones ya se replicaron y ya avanzaron mucho más, ¿no? Entonces hay que contemplarlos como parte del arsenal jurídico que existe, no verlos como una solución porque no van a ofrecer respuestas inmediatas. Yo diría más bien hay que concentrarnos en mejorar, en argumentar con ciertos elementos distintos ante los tribunales internos para generar esa jurisprudencia que luego permita hacer más presión, al menos por la vía judicial,
sobre los diferentes actores involucrados y también incluso sobre los actores políticos como son el Poder Legislativo o el Ejecutivo, para adoptar reformas que complementen o que mejoren el marco jurídico aplicable. Y del caso más relevante de modificación de proyectos a características de los pueblos indígenas, en México no sabría decirle porque hay tantas sentencias y no necesariamente están sistematizadas que es difícil tener un seguimiento general de ellas. A nivel interamericano yo me inclinaría por señalar el caso Quichua de Sarayaco contra Ecuador, porque plantea la mayor parte de los dilemas que hemos hablado hoy, desde evaluación de impacto hasta beneficios compartidos, hasta consulta previa e incluso la participación de las empresas, como un caso, una sentencia bastante relevante. También diría que el caso de Caliña y Locono contra Surinam, que es esta que está acá, es importante porque empieza ya a verse una nueva evolución en el entendimiento de la Corte Interamericana sobre estos temas. Esos son interesantes. Ahora quisiera también compartir un poco, ya un minuto nada más, un próximo informe que va a salir de parte de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el tema de empresas y derechos humanos justamente, donde se abordan todos ese tipo de cuestionamientos, se complementa el que ya hubo hace un par de años sobre industrias extractivas, pueblos afrodescendientes y comunidades indígenas y derechos humanos, y van orientándose a dar, bueno, pautas relevantes e interesantes al menos para el ejercicio de la protección de los derechos a nivel interno, así que sugeriría estar atentos a esos dos informes, al que va a salir, al que ya salió, para ver, bueno, cuáles son los desarrollos que van dándose. Bien, pues muchísimas gracias al doctor por esta ponencia tan interesante. Voy a pedir la intervención del licenciado Carlos Bautista Rojas, quien es jefe de la Unidad de Políticas Públicas de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, quien va a hacer entrega al conferencista de esta mañana de un reconocimiento por esta brillante participación. Gracias. Muchas gracias. Pues agradecerle al doctor Humberto que siempre ha tenido la disponibilidad de trabajar con la CAD. Yo espero que mantengamos ese vínculo, todavía hay mucho trabajo pendiente. Como siempre, muy interesantes todas las ideas que nos expone. Y bueno, pues a nombre de la coordinación…